servidor Carlos Ruz, pertenezco al sistema de enseñanza abierta, adscrito a la zona Veracruz, y vamos a platicar un poquito. En primer lugar, agradezco de nueva cuenta que nos acompañen en Jalapa, Jacqueline, Longitud, Adriana Mesa, acá en Veracruz, el maestro Dionisio Lagunes, Paulina Lagunes, nuestra coordinadora regional, Marta Canudas, y nuestro maestro de ceremonia, Carlos Quiroz. La objeción de conciencia. Se dice que la objeción de conciencia es para locos, para desadaptados, para gente que no quiere aceptar lo que es la norma. Y esta ha sido la idea que hemos manejado de objeción de conciencia, porque no tenemos una formación académica que nos permita saber qué es la objeción, no lo manejamos, la figura jurídica en México no existe. El propio José Luis Soberanes, quien estuvo a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 1999 al 2009, quien estuvo a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 1999 a 2009, ha dicho que cuando en México se oye hablar de objeción de conciencia, generalmente nos vienen a nuestra mente la idea de más o menos de personas desadaptadas, de grupos religiosos que se oponen a rendir honores a la bandera o a recibir una transfusión sanguínea. Y es que en realidad se sabe tan poco que se llegan a comentarios de este tipo y no entendemos lo que es la objeción de conciencia. Esta premisa de que la ley debe ser obedecida tiene un fundamento en nuestro régimen jurídico en el artículo 130 constitucional, en su inciso E, que establece con claridad que los grupos religiosos no se pueden oponer a las leyes del país ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. De tal manera que tenemos en nuestra propia Constitución no solamente la falta de reconocimiento de un derecho fundamental como es la objeción de conciencia, sino además una prohibición expresa en la Constitución. Habrá que decir que el artículo es desafortunado, porque va en contra de lo que en esencia la propia Constitución en su catálogo de derechos fundamentales establece. Así que el artículo 130 constitucional establece no solo una idea en contra de la objeción de conciencia, sino además es contraria a lo que la propia Constitución protege. Y habrá también que decir que no se encuentra en la parte dogmática de la Constitución, no se encuentra en sus conceptos fundamentales, sino se encuentra en la parte orgánica. Conforme a este artículo, nuestra Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 1, párrafo 2, establece una vez más que nadie puede alegar por motivos religiosos evadir responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. De tal manera que el régimen jurídico mexicano es contrario a este principio de objeción de conciencia. Por lo menos eso aparenta. Pero vamos a analizar si en verdad la objeción de conciencia no encuentra un espacio en nuestra norma jurídica. ¿Por qué obedecer la ley sin poner obstáculo alguno? Normalmente mantenemos el orden social y establecemos que la ley debe ser obedecida porque nos permite la armonía y una convivencia con el resto de las personas. Pero habrá minorías por motivos éticos, por motivos religiosos, que antepongan a la ley, al cumplimiento de la ley, una convicción, una resistencia interna a poder cumplir la norma, porque no se ajusta a nuestra personalidad, porque no se ajusta a nuestra conciencia. La objeción de conciencia es muy antigua. Las primeras evidencias de objeción de conciencia las tenemos alrededor del año 1000 antes de la era común. Así de que podemos hablar de un derecho fundamental muy antiguo. Pero en la historia contemporánea ha habido objetores de conciencia desde los menonitas en el siglo XVI, los cuáqueros en el Reino Unido en el siglo XVII, los Dutch Boers
en Rusia en el siglo XVIII, y en el Reino Unido de nueva cuenta hubo objetores durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial y también la Segunda Guerra Mundial, donde se les pedía dar un servicio civil, es decir, ayudar en las labores médicas, ayudar cargando pertrechos de guerra, pero no participando directamente en la guerra. A pesar de que el Reino Unido reconocía un cumplimiento sustitutorio del servicio militar, hubo objetores que ni eso quisieron hacer. Pero a los que sí querían dar un servicio sustitutorio, en el Reino Unido les fue reconocido. En Francia, como bien lo decía Pepe, ante la gran problemática de la guerra de Argelia, que se sentía injusta, los franceses adoptan en 1963 la objeción de conciencia. Bélgica hace lo propio en 1964 y en el 66 Suecia mantiene una ley que exime del servicio militar obligatorio a todos los testigos de Jehová, reconociendo objeción de conciencia. En Alemania, en la primera reunificación alemana de 1871, ya Prusia, que era el elemento principal de esta unión alemana, ya mantenía objeción de conciencia, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la República Federal Alemana, desde su formación, 1949, ya reconoce objeción de conciencia. La República Democrática, la Alemania del Este, 15 años después, reconoce objeción de conciencia en 1964, y con la reunificación alemana en el 90, la objeción de conciencia es un derecho que se puede ejercer en Alemania. En suelo americano. En España. En España vimos el caso de Pepe, 1971, 1978, pone de cabeza al régimen franquista, como Pepe nos comentaba, que a lo mejor no se escuchó bien en Jalapa, me decían, pero Pepe logra el reconocimiento de la objeción de conciencia y pone fin a 2 siglos de servicio militar obligatorio en España. Hoy la lucha de Pepe ya está con los insumisos, que de eso quisiera hablar en otro momento, pero la España franquista sufre una sacudida en el 71 cuando Pepe inicia la objeción de conciencia. No me detengo con Pepe porque ya tuvimos una buena charla con él. Y ahora sí, en suelo americano. ¿Quién tiene objeción de conciencia en América? Canadá mantiene objeción de conciencia. Los Estados Unidos también mantienen objeción de conciencia a través de ciertos comités donde los objetores plantean sus razones principalmente religiosas para no acudir y no dar servicio militar. Su caso más célebre fue el de Mohamed Ali, que fue llamado a cumplir su servicio militar y no se le pedía realmente que empuñara un arma, se le pedía, como se le pidió a Elvis Presley, como se le pidió a otros artistas y cantantes de su época, lo que se le pedía era que fuera a distraer a las tropas. Sin embargo, esto implicaba ir contra la convicción de Mohamed Ali y él objeta acudir al llamado que le hacen al servicio militar. Consideran que su objeción no era válida porque él profesa el Islam y el Islam permite la guerra santa. Entonces decía Mohamed que él estaba en contra de la guerra, pero porque no era la guerra invocada por Alá. De esa manera se considera que su objeción no era válida y lo meten a la cárcel. Mohamed Ali tiene que hacer su propia lucha ante la Corte Suprema de Estados Unidos y al final logra su libertad. Pero Estados Unidos, en resumen, también mantiene una objeción de conciencia que ya no ocupan en la realidad, porque hoy el servicio militar en Estados Unidos es voluntario. Bolivia mantiene también objeción de conciencia, lo mismo que Chile, Perú, Cuba, Venezuela, y que no vamos a hablar en detalle, pero son países que ya mantienen en su sistema jurídico una forma de objetar el cumplimiento de una norma a través de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia debemos verla como una justicia extendida.
no aplica para todos. Solamente aquellos que tienen un valor que quieren proteger su identidad, su personalidad, son aquellos que deben ser tratados como objetores. Podemos hablar de una convicción religiosa, podemos hablar de una convicción ética como fue en España, pero no aplica a todos. Hablamos de una justicia extendida. Decía yo al inicio de la plática que aparentemente la objeción de conciencia no forma parte de nuestras figuras jurídicas. Sin embargo, como bien lo decía Jacqueline Jongitud en su exposición, tenemos una serie de tratados que sí permiten considerar que la objeción de conciencia existe en México. El primero de ellos sería la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, la Convención Americana de San José en Costa Rica en el 69 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1966 y que Jacqueline ya las ha mencionado y además ha incluido algunos otros tratados. En base a estos tratados, el artículo 18 establece, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18 establece que toda persona tiene libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Hay quienes dicen que esta declaración no es vinculatoria para el Estado mexicano porque es una mera declaración. Sin embargo, la gran mayoría del articulado de la declaración contiene los derechos fundamentales de nuestra propia Constitución. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que México publica la ratificación del Senado el 9 de enero del 81, establece en su artículo 18 que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 8 establece inclusive que se considera, no se considera trabajo obligatorio la sustitución cuando alguien ejerce objeción de conciencia. Así de que vemos que sí se encuentra regulada en un pacto que México firmó. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 69, también ratificada y publicada en el Diario Oficial en 1981, establece en su artículo 12 que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. La Convención Internacional para evitar la discriminación racial establece también el goce de ciertos derechos y en su artículo 5, su fracción octava, establece el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Vemos así entonces que sí tenemos el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia basado en el artículo 133 constitucional, que establece un orden jerárquico y establece los tratados internacionales como ley suprema, pero también a raíz de la reforma de 2011, que abre un parteaguas en el derecho mexicano, y que en esta reforma el artículo primero establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución, pero también conforme a los tratados internacionales. Pero la interpretación no solo es a favor de los tratados internacionales, sino el favorecimiento en todo tiempo a la más amplia protección. Es decir, ¿cómo vamos a interpretar tratados internacionales? No los vamos a interpretar en sentido estricto, sino en sentido amplio. Vamos a aplicar el principio pro persona, en una aplicación amplia de la protección de derechos fundamentales, algo parecido al principio de indubio pro reo, lo que más le favorezca a quien está reclamando el cumplimiento de derechos fundamentales. Pero además esta reforma, también en su propio artículo primero, rompe una vieja tesis de la Suprema Corte de Justicia, donde establecía que no había control difuso de la constitucionalidad y que lo reservaba únicamente para el Poder Judicial. Esta tesis se mantuvo con alfileres. Era incongruente a la realidad. Era incongruente con el 133 constitucional que nos remite a los tratados, que nos remite a la protección
de todas las autoridades. Por eso la reforma de 2011 establece también en su artículo primero que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Y aquí había que pensar la aplicación más amplia de la norma. Cuando habla de todas las autoridades, no está encasillando al Poder Judicial. Debemos pensar Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, tienen la obligación de cumplir con los derechos fundamentales. Por eso ya hablamos de un control difuso de los derechos humanos. Pero también los órganos autónomos del Estado están obligados a cumplir con los derechos fundamentales. Quiero contarles un caso que ocurre en la Universidad Veracruzana. Yo sostengo que la protección de derechos fundamentales solamente requiere sentido común, requiere tolerancia a la diversidad de pensamiento, requiere entender lo que piensan otras personas y darles su lado de comprensión. Bajo este esquema de los tratados internacionales que anteceden a la reforma constitucional de 2011, quiero contarles que en el 2005 un grupo religioso denominado Adventistas del Séptimo Día, que es un grupo cristiano de tendencia judaizante que profesan algunas ideas y respetan el kashrut hebreo, que es el reconocimiento a ciertos alimentos, y también respetan el Shabbat, que sería el sábado. Este grupo religioso no puede hacer actividad alguna en sábado, y entre ellos incluye el examen de selección como aspirantes a la Universidad Veracruzana. Así de que este grupo en el 2005 toma una decisión, no solamente llevar en oración y pedir que no caigan los alumnos en sábado en el examen, porque el azar es lo que determinaba qué día presentaban examen. Podría ser sábado, podría ser domingo. Y ellos le mandan a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos una petición con una lista de personas aspirantes en la universidad para que sean tomados en cuenta para el domingo. La Subsecretaría remite a la Universidad Veracruzana la solicitud sin mayor, nada más transmite, así tal y cual se le pidieron. Hay un grupo religioso que nos pide que se pongan a sus agremiados en domingo. Se lo ponemos de su conocimiento para lo que sea procedente. Pero el sentido de justicia y la equidad no necesitan una declaración expresa. Para hacerse presentes, para reconocer tolerancia, para reconocer tratados internacionales, no basta, no hace falta nada. Basta nada más la tolerancia, basta sentido común, hacer valer tratados internacionales en este control difuso de los derechos humanos. A través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, pude tener copias de todos los oficios y la respuesta que la universidad le dio a este grupo religioso. Desde 2005, a los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana, se les pregunta su religión. Cuando yo me enteré de esto, pensé que era contrario a derecho saber qué tipo de religión tienen los aspirantes. Así de que al hacer la pregunta y obtener la respuesta, pude descubrir que realmente lo que se busca es proteger derechos fundamentales. ¿Qué opción tienen los muchachos cuando hacen su inscripción en línea? Solamente hay una. Cuando se les pregunta religión, solamente pueden escoger Adventista del Séptimo Día o dejarlo en blanco. Cuando escogen esa religión, el sistema en automático los pasa para el domingo. ¿Nos afecta en algo que un grupo religioso no presente examen en sábado? No, en nada. Los derechos humanos requieren entonces la más amplia protección y el único límite es que no se dañe a terceros, que no se atente contra la vida, porque en nada nos afecta, en el caso de los testigos de Jehová, que no quieran honrar la bandera, en nada nos afecta que no quieran recibir una transfusión sanguínea si esa es su decisión y es su vida. Realmente los derechos fundamentales
se deben de respetar mientras no causen un daño a terceros. Por eso yo creo que la tolerancia debe ser esa vela que nos impulsa en el mar de la vida, y tenemos que convivir con todos, así de que la mejor manera de convivir es siendo tolerantes, y esta tolerancia nos va a dar una convivencia armónica, y ese es el fin sustancial del derecho. El derecho lo que persigue en esencia es que los seres humanos tengamos una convivencia armónica. Este fue el caso de la objeción de conciencia en la Universidad Veracruzana.